Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del libro de Proverbios. En esta noche vamos a estudiar Proverbios 20, pero como siempre comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, tu infinita misericordia derrama sobre nosotros que producimos un programa y sobre todo aquel que lo va a escuchar y estudiar, el don del Espíritu Santo, a la unción poderosa del Santo Espíritu que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia, al poder de la santa palabra de Dios, que esta venga a nosotros, haga vida en nuestro corazón como hizo María, y así nos ayuda a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues continuamos con este interesantísimo libro de Proverbios, que a pesar de estar escrito hace 3000 o tantos años, sigue enseñándonos a nosotros hoy en el siglo XXI cómo vivir, cómo actuar, cómo razonar, cómo ser agradable a Dios. Esta es la grandeza de la palabra de Dios, de la Biblia, que siempre es actual, siempre nos ayuda en nuestro caminar, en nuestra promoción humana. Y sobre todo siempre nos ayuda a saber cómo es la voluntad de Dios hacia nosotros, cómo el Señor quiere que nosotros reaccionamos. Por eso vamos a ver versículo 20, el capítulo 20, versículo 1, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Insolente es el vino, perturbador el licor. Quien con él se embriaga no será sabio. Esto es cierto en al menos dos sentidos. Primero, el alcohólico pelea con quien trata de abusar de él en cualquier sentido. En segundo lugar, el alcohol lleva a uno también a ser abusivo, a ser escarnecedor, en ser un alborotador. Muchos hombres y mujeres también han tenido sus vidas dominadas por las peleas y las burlas que ocasionan y el dolor a las familias, el alcohol. Yo he trabajado por mucho tiempo con dos ministerios de la Arquidiócesis de Miami que pues se dedican a sacar personas de todo tipo de vicios, mayormente de droga y de alcohol, es los que más pues abundan. Y he tenido por muchos años una relación con ellos en sus seminarios, sé el trabajo que hacen, he conocido cuánta gente han sido rescatadas de este vicio y hoy por hoy personas transformadas, personas santas que llevan una vida cristiana regular a través de años ya. Y sé también cuántos han caído y no han regresado, y cuántos han caído y han vuelto a regresar y han vuelto a caer, pero sí puedo decirle que tanto los adictos como su familia tienen una vida de dolor, una vida de dolor. Unos se hacen codependientes de otro, es una situación extrema que daña profundamente a la familia. Y de eso es lo que nos habla Proverbio. No solo el alcohólico recibe burla, sino también que él es alguien que se burla y que hace befa de los demás y que lleva a la familia a un punto que no solo se destruye él sino que destruye a ellos. La sabiduría, nos dice este versículo, se muestra por la capacidad de no ser atado, de no ser desviado de tu caminar por el alcohol. Para muchos esto es cierto, eso significa para muchas personas en particular nunca acercarse al alcohol, sobre todo los que son sacerdotes, los que tienen un cargo de liderazgo en la iglesia, de no acercarse en absoluto, es lo mejor al alcohol. Para otros, pues resulta la moderación decisiva en el uso del alcohol. Vuelvo a repetir la palabra, moderación. Moderación. Esa es la clave. Porque
beber un vaso de vino, beber algo de alcohol moderadamente, no es pecado. El pecado es cuando eso se convierte en un uso, pasa a ser un vicio. Y todo vicio es dominante. Todo vicio es un tipo de idolatría, porque ya Dios no tiene control de tu vida, la tiene control de tu vida un agente externo. En este caso el alcohol. El alcohol se convierte en este caso el centro motor de tu vida, no Dios. Y las consecuencias son evidentes. Todo tiene que ser, no solo el alcohol, toda la comida, todo tiene que ser con moderación. Yo vuelvo a repetir, tomar un vino, lo que sea, no es pecado. Ahora, si tú eres un sacerdote, ni hablar de un obispo, si tú eres un laico comprometido, si eres conocido por tu filiación a la iglesia, pues lo mejor sería abstenerte completamente de ello, para no ser un mal ejemplo a los demás. Por eso ser un líder en la iglesia, alguien, no hay que ser sencillamente un líder, sino que las personas te reconozcan a ti como miembro de la iglesia, ya conlleva una responsabilidad tremenda. Cosas que aún no son pecados, hay que evitarlas para no dar un mal testimonio, para no dar una mala idea a otras personas. Eso es lo que nos lleva a la sabiduría de Dios, a no dejar notar a ningún vicio. Lo triste y lo más peligroso del caso es la facilidad con que uno puede hacer un hábito de esto. Y muchas personas me dicen, pero la droga no está en la Biblia. Y digo, por supuesto que la droga no está en la Biblia, porque en ese momento no se consumía la droga tal como la conocemos hoy. Eso es si algo no nos vamos a poner como los testigos de Jehová, que prohíben las transfusiones de sangre, cuando en la época que se escribe la Biblia nadie tenía ni remotamente idea y faltaban 23 siglos para que se inventara la transfusión de sangre. Nadie puede prohibir lo que no existe, ni la gente conoce. Pero al hablar del alcohol, está hablando de toda sustancia que maneja tu vida y que se convierte en un vicio. Por eso lo mejor es apartarnos de ello totalmente, porque el problema es la facilidad de la adicción. Como uno dice, voy a empezar por uno, y después dice, voy a la segunda, y después dice, voy a la tercera, y ya pierdes el control de ti mismo, y eso toma tu capacidad de decisiones. Eso toma la inhibición propia de todo cristiano ante ciertas cosas. Y ahí es cuando entra y constituye un pecado. En el Antiguo Testamento definitivamente el uso del alcohol no estaba prohibido. Se usaba regularmente en las grandes celebraciones. ¿Qué más prueba más grande que Jesús nos deja la Eucaristía, en la última cena? En su sangre, el vino se transforma en su sangre. El vino, no jugo de uva como dicen algunas personas, es vino, porque era una celebración de la cena pascual, y en la cena pascual hasta el día de hoy se toma vino. En Israel se tomaba verdadero vino. No se consigue un Shabbat, no se consigue una fiesta donde no haya vino, porque no estaba prohibido. Lo que sí estaba, a la Biblia habla duramente, es la intoxicación. Ya eso se consideraba fuera de los límites de un miembro del pacto de Dios. Eso lo vamos a ver en Proverbios 23:20, Proverbios 29:35, Proverbios 31, del 4 al 7. Estos dos aspectos del vino, que era la única bebida conocida en esos tiempos, su uso, su abuso, sus beneficios, su maldición, su aceptación a los ojos de Dios, su aborrecimiento, se entrelazan en el tejido del Antiguo Testamento. Nos dice el Salmo 104:15, para que pueda alegrar el corazón del hombre.
Pero también nos dice Proverbios 28, hacer que su mente se equivoque. En Eclesiastés 10:19 se asocia con la alegría. En Isaías 5:11 se identifica con la ira. Se utilizó para descubrir la vergüenza de Noé en Génesis 9. Y se utiliza de bendición en las manos de Melquisedec para honrar a Abraham en Génesis 14. Ustedes dirán, bueno, estas contradicciones no es contradicción, lo que estamos hablando es el límite. Tener lo que venimos hablando desde el comienzo de Proverbios, tener la sabiduría para decir, hasta aquí, este es mi límite. De aquí no paso, porque el medio ambiente te va a estar insistiendo, sobre todo en algunos países de nuestra América, te van a estar insistiendo y van a ser los primeros que van a hacer mofa de ti. Vamos a ver Proverbios, vamos a saltar, le dije que hemos ido cogiendo algunos versículos para no ser demasiado cansón este estudio. Los que ya hemos visto ya anterior en otros capítulos los he saltado, porque como recuerdan le expliqué, el libro Proverbios se escribió durante un largo periodo de tiempo, o sea, no se escribió corrido, por eso veo muchos capítulos que los mismos proverbios se repiten, porque los va adquiriendo a través de las generaciones y lo escribe y pasa después un tiempo y los vuelve a escribir de nuevo. Vamos a ver Proverbios 23, donde dice: es honra para un hombre dejarse de litigios, pero cualquier estúpido se ensarza en ellos. La palabra estúpido la dice la Biblia, no la digo yo. Muchos hombres sienten que el honor, y eso también aplica mucho a nosotros los apologistas, que el honor nos imputa o nos impulsa o nos tiende a formar discusiones, a estar en contienda con otros. Este proverbio nos recuerda que muchas veces es aún más honorable que alguien deje de esforzarse en esa práctica. La disputa, estoy hablando de una disputa donde sobre todo en la apologética, cuando una discusión en el buen sentido de la palabra se convierte en una disputa, cuando entran los epítetos, cuando entran las descalificaciones, cuando entra la falta de respeto. Ya en ese momento una discusión que podía dar provecho se convierte en algo tóxico que tenemos que evitar de todas las formas posibles. En muchas circunstancias, definitivamente, se necesita un hombre de honor para detener la contienda. Siempre, para terminar una contienda, hace falta alguien que tenga sentido del honor y diga, señores, hasta aquí. Pero para comenzarla solo hace falta cualquier insensato. O sea que para empezar contiendas y disputas, cualquier tonto sirve, como dice aquí, imbécil. Ahora, para terminarla, tiene que ser una persona honorable, una persona que tenga sentido común y sepa que esto no lleva a ningún lado. Generalmente los sabios están más preocupados por traer la paz que por el deseo de tener razón. Y esto es muy importante. Un hombre sabio se conoce por el deseo de que haya paz más que ganar una contienda o establecer el punto de que yo tengo la razón. El insensato no puede contenerse. El insensato a la primera oportunidad explota, muestra los dientes como un león, a la primera, nada más que, y muchas veces hasta busca la oportunidad para poder explotar. Aquí vemos la diferencia entre el insensato y el sabio. Vamos a ver el versículo 26. Dice así: muchos hombres se consideran buenos, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Tremendo el proverbio este. Es cierto que la mayoría de
de las personas se sienten que son buenos a sus propios ojos. Cuando yo me juzgo yo mismo, yo me encuentro que yo soy un pedazo de pan, buenísimo. Y muchos están felices de proclamarlo. Muchas personas quieren que los demás conozcan lo bueno que tú eres. De eso estamos llenos en las redes sociales, en todos los lados. Personas que quieren que la gente sepa cuán bueno es esa persona y cuánto bien hacen. Ahora, hace la pregunta siguiente para reflexionar a los que se creen buenos. Esta pregunta para hacer reflexionar a los que se creen buenos. Pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Ahí es donde está el asunto. Gente que se crean buenos sobran. Gente que sean fieles escasea. Y la fidelidad es una de las características de la bondad. Es la verdadera, diría yo, la verdadera bondad. La verdadera fidelidad en un hombre. Cuando digo un hombre estoy hablando de la raza humana, hombre y mujer. En un hombre es diferente de la bondad que se autoproclama. Un hombre fiel no quiere ni necesita proclamar su propia bondad. La satisfacción que siente uno internamente de su fidelidad a Dios y su fidelidad a otras personas, esa seguridad interna que tú tienes para una persona sabia es suficiente. No tiene que proclamarlo. Muchas veces lo que se proclama es la inseguridad de lo que tú no estás seguro que tienes y quiere que los demás pretendan que tú eres. Eso es lo que tratamos con estas proclamaciones de bondad. Por eso es que dice que la escasez de personas buenas los hace preciosos. Preciosos en el sentido de codiciable, de darle valor. Y ahora, ¿cómo yo sé si verdaderamente soy bueno? ¿No? Tú no eres bueno por lo que las personas te digan. Tú eres bueno cuando tú te miras en el espejo de la palabra de Dios. Cuando tú te confrontas con la palabra de Dios es cuando tú sabes si tú eres bueno. Cuando te confrontas con la palabra de Dios, tú no solo el vecino o no solo otra persona, tu amigo, ven que tú eres fiel. Tú constatas que tú eres verdaderamente fiel y eres verdaderamente bueno. Tenemos que apreciar la importancia de la integridad moral de cada uno de nosotros continuamente. Y eso es lo que te interpela cuando tú te enfrentas al espejo de la palabra de Dios. Eso es lo que es una reflexión de vida o con una crítica personal de tu propia vida. Es cuando tú mismo, sin nadie delante, miras la palabra y dices, yo me ajusto a la palabra de Dios o yo no me ajusto. Esa es la prueba que tenemos que pasar para saber si somos verdaderamente buenos. Y si tú eres verdaderamente bueno, no tienes que andarlo proclamando. La gente se da cuenta que tú eres bueno. Si no se dan cuenta que eres un necio, que estás desesperado para que la gente crea lo que realmente no eres. Vamos a ver Proverbios 29 y dice así: ¿quién podrá decir, guardé puro mi corazón, limpio estoy de pecado? Es parte de la naturaleza humana sobreestimar y jactarse de uno mismo. Es parte de nuestra naturaleza. Hay que conocerse muy profundamente uno mismo, aceptarse profundamente uno mismo como es, y ese conocimiento de ti mismo es el que te ayuda a no jactarte de ti ni de las cosas que haces. Muchas personas pueden decir lo que dice este proverbio. Mucha gente lo puede decir, pero pocas con verdadera humildad o con verdadera integridad. Y he repetido 2 veces la palabra íntegro.
hay que ser íntegro. Quiere decir vivir de acuerdo a tu principio. Que ese principio no tengas que pensarlo, que se haga parte integral, es la palabra que sea repetitiva, de tu ser humano. Que seas tú, que no tengas que poner que el mandamiento noveno, no, ya ese mandamiento noveno está tan grabado en tu espíritu que no tienes ni que pensarlo, porque te ha hecho una persona íntegra. Y si pudiéramos decirlo, casi ninguna persona sobre la tierra puede decir que se consideran buenos. Verdaderamente, si se conoce profundamente. Hoy mismo me preguntaba una persona, ¿por qué me confieso y me arrepiento y vuelvo a caer exactamente en lo mismo? ¿Tiene sentido hacer eso en la vida? Y yo le dije, ay hermano, es como decir, ¿por qué si yo limpio todas las semanas y la casa se llena de polvo otra vez, pues no voy a limpiar más? ¿Qué sucedería? Terminarías viviendo en la casa de la familia Adams, llena de telarañas y de polvo. Aunque tú sabes que el polvo va a volver a llegar, tú tienes que limpiar la casa para evitar que todo ese polvo te ahogue. Y yo le decía la concupiscencia que es esa marca que nos deja el pecado original, la falta de gracia en nuestra vida. Nosotros nacemos sin la gracia y somos engendrados sin la gracia de Dios. Esos 9 meses y después, mientras más nos demoremos en bautizar a nuestros hijos, 10 meses, 15 meses, 20 meses después de la concepción, ese tiempo que estamos sin bautizar, fuera de la gracia, nos marca de una forma que, aunque viene la gracia de Dios en nuestro auxilio en el bautismo, eso nos deja una pequeña herida del mal en nuestro espíritu. Y esa herida es tan poderosa que es lo que nos tiende a llevar a vivir como si no tuviéramos la gracia. La gracia que nos da el Señor nos ayuda a combatir eso. Ahora depende que haya en tu vida. Si hay más gracia, lo vas a poder vencer. Si no hay gracias, vas a volver a caer. Esto es muy... Imagínense ustedes, si estamos 10 meses sin gracia, nos marca las personas que bautizan a los hijos a los 10, 12, 13 años. No quiere decir que todos van a ser bandoleros, pero tienes un gran riesgo de que tengas en tu hijo una gran concupiscencia. San Pablo lo sabía, y se lo dije la semana pasada. San Pablo, siendo el gran San Pablo, decía, ¿por qué sabiendo lo que es malo y que no lo debo hacer, lo termino haciendo? Esa era la gran pregunta que se hacían en medio de su dolor San Pablo. Y es lo que estamos hablando aquí. Por eso que muy pocas personas pueden decir que soy totalmente bueno. Pero eso no nos quita que tratemos siempre de vencer esto con más gracia. ¿Y qué te da la gracia? Hay muchas cosas que te pueden dar gracia. El estudio de la palabra de Dios, de la integridad, muchas cosas, pero la principal fuente de gracia, la oración, la principal fuente de gracia son los sacramentos. Por supuesto, el bautismo, que es la catarata, la ducha de la gracia que nos cae encima. Pero después esa gracia se puede aumentar con el sacramento de la confesión, por supuesto con la comunión, que más gracia. La iglesia es una fuente total de gracia. Además, la iglesia nos da una cantidad de oraciones, de liturgias, de ritos que podemos seguir para obtener gracia. Pero la fuente esencial, después del bautismo, que es una sola vez en la vida y nos salva la gracia, es la confesión y la comunión. Sí, por eso una persona que tiende a ser pecador tiene que confesar y tiene que comulgar más todavía con un santo, cuando la gente piensa que es al revés. Una persona que sabe que tiene tendencia al mal tiene que ser más frecuente con la confesión y con la comunión porque necesita más
gracia. Y si vuelves con la cantaleta, ay, es que vuelvo a caer en lo mismo, recuérdate, tú limpias tu casa toda la semana, cada 2 o 3 días. Aunque sepas que la semana que viene lo vas a tener que volver a hacer. Así es el sacramento de la confesión. Y la comunión es como llenar la casa de perfume, como llenar la casa de bienestar, donde que la casa sea un paraíso. Por eso es que es tan interesante estos proverbios. Cuando un hombre se da cuenta de esto, reconoce y empieza a clamar por un Salvador. Y ese Salvador ya vino y nos dejó los medios de la gracia. Por eso es que dice la segunda parte de este, tengo que levantarlo, voy a tener que buscar mi espejuelo ya. Esa es la segunda parte de este versículo. Guardaré puro mi corazón, limpio estoy de pecado. Por eso que se pregunta, ¿limpiaré mi corazón? Si se entiende claramente en cuanto a pregunta, es la jactancia o el reclamo de un necio. A veces, estamos hablando en el Antiguo Testamento, no tenían confesión ni comunión, no tenían gracia en el Antiguo Testamento. A veces en la Biblia, le digo porque hemos brincado del viejo para el nuevo, ahora brincamos del nuevo para el viejo. A veces en la Biblia los hombres, vemos hombres piadosos proclamar que tienen un corazón limpio o la pureza del pecado. Pero eso era cierto en un sentido relativo. Eso es cierto cuando tú te comparas tú con un enemigo. Por supuesto, tú piensas, y así era en el Antiguo Testamento, tú piensas que tú comparado con un terrorista, tú eres prácticamente la Madre Teresa de Calcuta. Tú te comparas con personas que no conocen a Dios, que no tienen la gracia, y por supuesto que podemos jactarnos de que tenemos corazón puro. Pero esta jactancia, cuando nos comparamos con los demás, lejos de mostrar nuestra bondad, demuestra nuestra ceguera. Hay un refrán que dice que el hombre es tan depravado que no puede entender su propia depravación. Por eso le decía en el versículo anterior, para saber si soy bueno no puedo compararme con otra persona. Para saber si soy bueno, tengo que compararme con el Evangelio. Y me viene a la mente, dando estos saltos que estamos haciendo del nuevo al viejo, del viejo al nuevo, es lo que Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Y la gente, los testigos de Jehová, dice: ¿tú ves que Jesús sabe que no es Dios? No. Jesús está hablándole a un hombre que piensa que Jesús es otro hombre. Y por eso le dice: tú me llamas bueno. ¿Cómo tú llamas bueno si tú sabes que ningún hombre es bueno? Que solo Dios es bueno. Queriéndole decir, si tú ves en mí esa bondad extrema, es porque yo soy más que un hombre. Eso es lo que Jesús a veces que pregunta para que la persona... ¿Tú me llamas bueno? Si dice la palabra de Dios que Dios es solo bueno, ¿por qué tú me llamas bueno a mí? Reflexiona en qué ves en mí. Eso es lo que quiere decir ese pasaje que a muchos confunde. Vamos a ver el versículo 12. Dice el versículo 12: el oído que oye y el ojo que ve, a ambos lo hizo el Señor. Qué bueno está esto. El oído que oye y el ojo que ve. Parece redundancia. Dios le ha dado al hombre y a la mujer una capacidad notable que no lo tienen otros animales. Notable. Ver para comprender y oír para entender. Eso no lo tienen los animales. Algunos más avanzados lo tienen por instinto. Pero a nosotros nos los ha dado al sernos imagen y semejanza de Él. Y eso al mismo tiempo nos da una responsabilidad tremenda. Nuestra capacidad de escuchar y de ver es la puerta de entrada de la sabiduría, que es el tema de este libro. El oír y el ver es esencial
para obtener la sabiduría. No estamos hablando del don de sabiduría del Espíritu Santo, estamos hablando de la sabiduría tal como la presenta el Antiguo Testamento. Hay dos cosas que son importantes de un buen discípulo, y no solo de un buen discípulo, de un discípulo sabio: escuchar y observar. O sea, son, hermanos, dos cualidades necesarias, extremo, para una persona que quiere crecer: escuchar y observar. Hoy en día que poco escuchamos y menos observamos. Se lo digo yo, que pongo todos los días 2 o 3 temas en Facebook, en mi Facebook, Frank Morera, Defensa de la Fe. Pongo el título, ya últimamente he estado tratando ni de poner título. Pongo el título o pongo abajo un cartel con alguna frase que es para llamar la atención y que lean el tema. La gente no lee el tema, la gente lee el título, mira el cartel que puse abajo, meme, como se llama, y de ahí sacan sus conclusiones y me contestan después en un mensaje de este largo. Y yo tengo que decirle: hermano mío, hasta son católicos practicantes y buenas personas. Yo le digo: hermano mío, lee el texto, porque el texto dice lo contrario a lo que dice el título. El título solamente es una pregunta retórica para hacerte pensar. Yo me doy cuenta, a veces que yo me quemo el cerebro haciendo un tema, que yo termino de hacerlo y digo: contra, qué bueno está este tema. Lo pongo en el internet, en Frank Morera, Defensa de la Fe, y tiene 600 personas lo ven y 3 comentarios. Ahora pongo un meme haciendo una sátira de Lutero o de algo que nada más que hay que leer el meme, que no hay que estudiar nada, y me entran 30.000, 40.000, hasta ahora tengo uno publicado por 58.000 entradas de una tontería que puse. Y digo, a veces me dan ganas de poner memes nada más, de no escribir más. Pero bueno, claro, escribo porque aunque una persona los lea y le haga bien, ya eso es suficiente. Pero le digo que no tenemos esta regularidad que nos lleva a ser sabios, que es escuchar y ver. Ambas cosas las ha hecho Dios en nosotros, porque somos su imagen y semejanza. Eso es lo que nos asemeja a Dios. No solo es ver, sino el entender. Y no solo es ver, sino observar y sacar una conclusión de lo que ves y de lo que oyes. Todo eso es un don que viene de Dios. Porque Dios tiene un oído que oye y un ojo que ve. Y eso es lo que nos ha dado a nosotros también cuando nos hizo semejantes a Él. Porque como Dios tiene y nos dio como Él ojos para ver y oídos para oír, eres juez infalible. Nadie lo puede engañar con apariencias. Y nosotros también debíamos ser capaces de no dejarnos engañar por apariencias. Porque yo he visto cosas que puedo jurar con mi mano en la Biblia, que la he visto y después me he dado cuenta que no es lo que yo pensaba que había visto. Y para eso tengo montones de cuentos, historias de vivencias personales que yo he dicho: Señor, qué injusto he sido, porque he visto y no he observado. He oído pero no he escuchado. No se las hago porque estoy seguro que muchos de ustedes la conocen, porque los cuentos míos los repito porque no tengo más ninguno que hacer. Así que vamos a ver Proverbios 20:13. Y dice: no ames el sueño, no seas que te vuelvas pobre. Ten bien abiertos los ojos y te saciarás de pan. Amar el sueño y la pereza te lleva a la pobreza. También había otro dicho que decía: sueño no moderado o pereza o inactividad. Son sinónimos. O sea, aquí no está hablando de la cantidad de horas que uno duerme por día.
A mí me encanta dormir. Yo digo, eso estoy practicando para la vida eterna, en el sentido material de la palabra. A mí me encanta dormir. No lo oí a toda la vida desde que era pequeño. Aquí no estamos hablando de la cantidad de horas que uno duerme. Aquí lo que está hablando es el amor al sueño. Como todo, como hablamos con la bebida, todo está en la exageración. Todo está en la medida que tú pierdes el control y esa situación te domina a ti. Quiero que quiere decir que una persona que es vaga, que le encanta dormir desmedidamente, eso te puede llevar a la pereza, a ser una persona perezosa, que lo que buscas es un estado que aunque estés despierto sea similar al sueño. Aunque también hay gente que duerme poco, que casi no duerme y que son perezosos por naturaleza. Pero el proverbio nos lo presenta de esta forma y por eso tenemos que hablar. Por eso es que dice la segunda parte, ten bien abiertos los ojos y te saciarás de pan. O sea, se necesita iniciativa para abrir los ojos. Cuando tú estás así, ay, qué rico me siento aquí para decir, tengo que salir a trabajar, tienes que tener iniciativa para levantarte de la cama y ponerte a trabajar. Pero cuando tú ves la recompensa que eso produce, te das cuenta que vale, porque eso evita la pobreza. Y eso es algo que te tienes que meter en la cabeza. En el sistema económico de Dios, el que trabaja duro es recompensado de una forma o de otra. Y esto lo digo hoy en día, que sobre todo en este país, que hay tantas cosas, que muchas personas tienen la tendencia a vivir del gobierno por generaciones. Para que no haya malos entendidos, no estoy hablando de una persona que se queda sin trabajo por X motivo. No estoy hablando de una persona discapacitada que no puede trabajar. Los que vienen aquí saben de qué hablo. Que hay familias y generaciones, de 4 y 5 generaciones en la familia que nunca han trabajado, que han vivido haciendo trampas del gobierno. Esas personas generalmente que han vivido sin trabajar, ahí es donde se engendra la delincuencia en los barrios y la delincuencia en la familia, porque les sobra, no hacen nada, les sobra tiempo para discurrir el mal, porque a ninguna de esas personas, como son perezosas, se les ocurre, voy a disponer mi tiempo, porque no estoy trabajando, de ir a ayudar a una cocina de una iglesia para personas que tienen hambre, o voy a salir a predicar el evangelio o a visitar viejitos en los homeless, o visitar en estos lugares de asilo, o visitar niños huérfanos que necesitan a alguien que vaya a jugar con ellos. No, una persona que, por ejemplo, que vive del gobierno, que en este país la gran pereza, lo que hace es que cada vez se vuelve más perezoso. Y eso es lo que lo lleva a buscar dinero de forma ilegal. No, el plan de Dios, el Señor ha dispuesto el trabajo desde el primer principio, desde antes del pecado. Y esa es la forma que el Señor nos da de tener autodisciplina y control para el mismo reino de Dios. Vamos al versículo 20:15. Dice así: hay oro y muchas perlas, pero el objeto más precioso son los labios doctos, labios que saben. Salomón presenta la imagen de una gran pila de oro y de piedras preciosas. Inmediatamente pasa de ese montón de piedras preciosas a la emoción, a la impresión que nos da el valor de poseer esa cantidad de gemas, que es un tesoro. Nos impresiona, qué belleza, que yo tengo todo esto, qué maravilla, cuántas cosas puedo hacer ahora. Pero inmediatamente Salomón presenta otro tesoro, la joya de las palabras sabias, la joya de labios prudentes. Inmediatamente vemos el valor de la montaña de oro y piedras preciosas y nos dice que
si nos alegramos por poseer eso, debiéramos alegrarnos más por ser personas prudentes, personas de palabras prudentes. A lo mejor una persona diría, si yo tuviera esa montaña de oro, pudiera ayudar a los pobres, pudiera ayudar a todos de mi familia, conocido que yo supiera tiene una necesidad, podría donar para tal obra de la iglesia, podría. Pero tú no sabes que si tú tienes sabiduría en los labios, tienes más que esa cantidad de ayuda material que tú pudieras dar. Porque cuántas personas en la familia, cuántas personas en tu trabajo, ¿sabes cuántas personas en la calle afligidas tú pudieras llevarle una palabra de sabiduría, una palabra de consuelo, una esperanza que transforme su vida? Hay veces que yo siempre lo he dicho, y se lo he dicho muchas veces, una persona que predica o enseña no puede medir el éxito por la cantidad de personas que vienen. Tiene que medir el éxito por el impacto que de lo que tú has dicho tiene en las personas. Tú puedes hablar delante de un auditorio de 5.000 personas. Si no llegaste a nadie, fue un fracaso. Tú puedes hablar delante de 2 personas porque nadie fue y pensar que es un fracaso. Si de esas 2, una sola cambia de vida por lo que oyó decir de ti, eso valió más que predicar en la plaza de San Pedro. Pero sobre todo los que predicamos o enseñamos, muchas veces medimos el éxito por la cantidad de personas que van. El Señor, desde que yo comencé en esto y mucho antes de comenzar en esto, me enseñó claramente con partes de mi vida que el éxito no está en la cantidad, sino en la transformación que la palabra que Dios pone en tu boca puede hacer en la vida de alguien. Y también tengo muchas historias de esas que estoy seguro que muchos de ustedes la conocen ya, y no quiero ser repetitivo, que a veces que los predicadores cansan haciendo historias de su experiencia. Vamos a ver el versículo 16. Dice así: toma su ropa, pues salió fiador de un extraño. Tenla en prenda por los extranjeros. Quítale su ropa. Proverbio extraño. Diría uno. Por extraño lo cogí, porque si no, no se entiende. Éxodo 22, de 26 al 27, dice que un israelita podía tomar las prendas de alguien, la ropa de alguien, como un depósito o como una garantía por un préstamo. Siempre que lo devolviera cada noche para que pudiera ser usado como una cobija de la persona. Mira qué interesante. Los israelitas podían tomar un manto muy precioso, muy de lana gruesa, y darte un préstamo. Y por 3 meses tú tener el mal manto. Pero por la noche se lo tenías que devolver. Esa es la sabiduría de Dios. Y por la mañana la persona te lo volvía a dar. Por eso que tenemos, como le digo, tenemos que ubicarnos en la realidad, en el momento que se escribe el libro, para saber. El consejo de Salomón aquí es que si le prestas a alguien que ya ha accedido neciamente a ser fiador de un desconocido, te dice que te asegures de obtener el depósito en garantía. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esta cosa tan rara? Que si que no se debe ser necio de ser garante de un desconocido. Eso era antes y es ahora. Te lo digo con todo. Y no, eso es falta de cristianismo. Cuando tú eres garante de alguien, tú estás poniendo tu integridad, tú estás poniendo tu persona en el valor de aquella otra persona que no tiene esa integridad o no tiene esa capacidad o solvencia en ese momento. El prestamista o lo que sea
que te vende la casa, que te vende el carro, te conoce a ti, pero no lo conoces a él. Y nos dice la palabra de Dios, antes y ahora. Conoce bien por el cual tú vas a salir fiador. Porque aquí el garante vas a ser tú, no él. ¿Cuántas veces he visto personas que han salido garantes para comprarse un carro o otras cosas de una persona que no conocen bien? Y el 98% de las veces el que se presenta a ayudar al otro termina cargando con el carro o con la deuda de la otra persona de la cual tú saliste fiador. Mira esto que interesante, no nos da solamente consejos de espiritualidad, nos da proverbios, consejos para... Esto hoy en día tiene toda vigencia, como esa vez, como cuando lo dijo Salomón. Aunque aquí podemos pensar que se está hablando de un judío salir garante de alguien que no está en el pacto de Dios. Es lo que nos habla de un extranjero en el sentido que de un no judío. Que Salomón yo interpreto que le dice, puede salir garante de un judío sin problema, porque tú sabes que el judío estaba bajo tu misma ley. En esa época se cumplía la ley, porque si no la cumplías, pues ibas a la cárcel. Esa era la ley del país. Tú salías garante de otro judío porque sabías que el otro judío tenía que cumplir contigo tal como tú estás siendo de garante con la otra persona. Pero te dice bien claro, si no es un judío que está bajo la ley igual que tú y te va a responder igual que tú, si es un extranjero que no está en el pacto de Dios, que no tiene la ley de Dios, estate seguro que esa persona sea persona buena y persona fiadora, persona que es de fiar, en la cual tú puedes ser su representante delante de otra persona. Porque eres tú, que prácticamente esa persona te va a dar el préstamo a ti y tú se lo vas a ceder a él. Eso es lo que el paralelismo que hace la diferencia es más bien lo que este capítulo, de este versículo de Proverbio enfatiza, es la estupidez de arriesgar la reputación por alguien que no es conocido y de convertirte en fiador de un extraño que te va a quedar mal porque tú mismo no sabes si es de fiar o no. Aquí lo que se tiene en resumen, que si te pasa eso, eres un tonto. Y tal como lo dice, te lo transmito. Pero esto a mí me enseñó cantidad. A mí esto porque en la vida lo he visto. Para salir fiador de algo que la persona no puede comprar y tú vas a poner la cara por él, tienes que conocer bien. Y hay veces que conociendo bien a la persona te hacen quedar mal. Es como un refrán popular que leo por ahí, que si tú dices, si hay alguien que tú no quieres volver a ver en tu vida, préstale dinero, que te aseguro que se cumple el deseo, mas nunca lo vas a ver. Claro, estamos hablando de personajes que tú y yo sabemos quiénes son y podemos identificar. Vamos, para no buscarme más lío, vamos a ver el versículo 19 que dice así: el que descubre secretos anda murmurando, con quien abre los labios no te comprometas. El que anda en chismes, lo voy a decir yo en cubano, descubre secretos. El hombre o la mujer que es un chismoso adora revelar cosas que deberían ocultarse más adecuadamente. Ciertamente, pues seguro, hay cosas que deben ser reveladas, pero hay muchas cosas que deben ocultarse por amor. Y eso nos lo dice Primera de Pedro 4:8. Busca Primera de Pedro 4:8. Ahora aquí la clave es la del libro de Proverbios. ¿Cuál es la clave de estos libros que estamos estudiando? Sabiduría. La sabiduría es saber el enfoque apropiado en cada situación. Que debes hablar, que debes callar. ¿Y con quién estás hablando? Saber si algo que sea cierto es más conveniente callarlo, callarse la boca, por el daño que puede
provocar. Eso es lo que hace una persona justa delante de Dios. Una persona chismosa, lo que está loco por descubrir lo que sea para publicarlo a los cuatro vientos. La persona, también nos dice el proverbio, que adula continuamente a una persona, lo más seguro es que termine hablando mal de él. Porque así tan rápido como es para adular, es tan rápido para hablar de ti por detrás. Por eso nos dice esta segunda parte del capítulo 19, no te comprometas con quien abre los labios, aquel que se pasa la vida entera hablando, no te comprometas diciendo cosas que pueden llevar a un mal desenlace. Lo bueno es, querido hermano, que no es que seamos muy perspicaz para en nuestra sociedad, en nuestro entorno, saber quién es chismoso y quién no lo es. Yo creo que hasta más tonto hoy en día puede saber quién es una persona chismosa. Con ese no te comprometas. Mira, boca cerrada. Veamos el versículo 21, que dice así: posesión que al principio va deprisa, al final no alcanza bendición. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando recibimos mucho, demasiado pronto, a menudo no es útil para nosotros. Por ejemplo, una herencia que llegue inesperadamente, hoy en día se ve menos lo de las herencias, o lo más común, un premio de dinero que te cae de repente muy grande en la familia, en las manos. Pues muchas veces, en vez de ser para bien, es de maldición. Yo recuerdo una vez que hace muchísimos años, en una familia de la iglesia aquí en Miami, de una de las iglesias conocidas de Miami, se sacaron la lotería, esa familia, y el señor, el padre de la familia, tenía un negocio regular que lo mantenía con su hijo y vivían relativamente bien, muy bien, y les llegó este gran premio y salieron en el televisor, en el periódico, todo el mundo se alegró mucho por ellos, y al cabo del tiempo yo estaba en una reunión, un congreso de un movimiento de acá de Miami, y habían pasado como 10 o 12 años, yo allí me acordaba del caso, y una señora dio testimonio y explicó cómo aquel dinero que había caído inesperadamente en su familia fue una desgracia. Dice que ellos vivían bien felices el matrimonio, tenían una relación sólida de muchos años, y que después que llegó el premio pues hubo problemas matrimoniales, ellos se divorciaron, el hijo se peleó con el padre por el dinero, y ella decía que maldito el día que ese dinero cayó en su casa. Eso es lo que quiere decir este versículo, la implicación de lo que se gana rápidamente muchas veces no trae la bendición. Y aquí te entra el principio de este libro, la sabiduría. Una persona que recibe de repente una gran cantidad de dinero generalmente lo mal usa y termina mal. Porque si no hay sabiduría, tú no vas a saber administrar este golpe que te ha caído de abundancia. Para administrar ese golpe de abundancia hay que tener sabiduría, inclusive para esto. Ni decirte el dinero que llega ilegalmente o injustamente por alguien que está descarriado, como el caso del hijo pródigo de San Lucas 15:12. O sea, nos está llamando que a menudo cuando alguien gana algo demasiado pronto, fuera de su propia iniciativa, eso no trae bendición final si no tiene la sabiduría que nos da el Señor para vivir con justicia esa situación nueva en que vivimos. Hay que saberlo administrar, es una gran responsabilidad. Vamos a ver Proverbios 20:22, donde dice: no digas, devolveré el mal, confía en el Señor y te salvarás. Lo que el hombre o la mujer sabio nunca debería decir: yo me voy a vengar. La sabiduría, la obediencia a Dios
nos enseñan, y es una frase que yo la he tenido grabada por muchos años, que la venganza le pertenece al Señor. Eso lo vemos en Romanos 12, 19. Hermano, grábate esto: la venganza pertenece a Dios. Nadie más que Él está en condiciones de ejercerlo. ¿Por qué? Porque es el único que conoce todo en la extensión, el daño causado, la intención de quien lo ha hecho, las consecuencias, el origen de la persona que hace esto, de dónde sale este deseo de mal. El juicio de Dios es perfecto, mientras que nosotros estamos cegados por el prejuicio, por la ira, por lo que nos ha pasado. Por eso, el Señor, que es justo, que conoce ambas partes, que conoce todas las situaciones, es el único que puede ejercer esta retribución que aquí llaman venganza. Lo dice Romanos 12, no estoy inventando yo la palabra. La sabiduría perfecta nos enseña a confiar en Dios. Y sobre todo es más difícil confiar en Él para restituir el mal que me han causado. Eso es confianza. Eso es confianza. Cuando te han hecho el mal, tú te llenas de ira, que es un mal sentimiento, y quieres tomar represalia de eso que te han hecho, quieres castigar a esa persona. Ahí hay que tener mucha sabiduría para dejárselo al Señor. A mí me ha pasado, y se lo digo a ustedes. Me recuerdo un punto bien difícil, una maldad que me hicieron una vez muy grande. Eso yo lo vi personalmente. Y mi primer impulso fue tambores de guerra, y mucha gente me incitaron a tomar la venganza, por nada de muerte ni nada de eso, fueron otras cosas, de tomar acción por mi cuenta. Y yo fui a orar al sagrario y yo dije: Señor, yo te lo voy a dejar aquí. Hermanos, la consecuencia que le trajo a las personas que hicieron eso fue más grande y más terrible que lo que yo pudiera haber hecho. La justicia de Dios cayó sobre esas personas. Pasaron varios años, yo tuve hasta que olvidarme de eso, pero cuando llegaron yo le dije: Señor, ten misericordia de esa gente. Pero si he visto algo en la vida, queridos hermanos, es que nada se queda sin su propia recompensa, tanto el bien como el mal. Solo hay que hacer nuestra parte y dejarse el resto al Señor, que como es justo, Él lo va a tomar en sus manos. Confiar en el Señor, inclusive cuando nos hacen el mal. Vamos a ver el capítulo 25, que dice así: es una trampa para el hombre precipitarse a decir es sagrado y prepararse a pensar después de haber hecho el voto. Vamos a ver qué es lo que quiere decir este proverbio un poco extraño, pero que también contiene una enseñanza. Esto describe la práctica de dedicar cosas a Dios. Esto describe la práctica de lo que nosotros llamamos hacer promesas. Otros le llaman hacer votos. En ese caso está hablando de una promesa de dedicación a Dios. Pero esto aplica para todas las promesas. Yo se lo digo a las personas siempre. Cuando tú vas a hacer una promesa al Señor o un voto al Señor, hazlo consciente de que tú lo puedes cumplir. No lo hagas a la ligera, porque a ti se te olvida, pero el Señor no se lo olvida. Nosotros tenemos mala memoria para cumplir las promesas. El Señor tiene una perfecta memoria para acordarse de lo que tú prometes y no cumples. Es preferible no prometer nada y pedir y después dar acción de gracias que hacer una promesa. Dios tiene buena memoria en cuanto a lo que nosotros le prometemos sin que Él nos lo pida a nosotros. Cuando dice aquí, decir que algo es sagrado es dedicarlo, ¿no? Aquí describe un hombre impulsivo,
cometiendo más allá de lo que realmente quiere. Salomón trató este tema en Eclesiastés 5, del 4 al 7. Y eso es muy importante. No ser pronto para hacer promesas a Dios. Si la haces, tomar en serio el cumplimiento de lo que has prometido. Considerar el voto quebrado como pecado y confesarlo y arrepentirse de haber quebrado ese voto. Muchas personas me preguntan, ¿has prometido esto y no lo puedes cumplir? Yo le digo, bueno, si tú lo prometiste al Señor ya y no lo puedes cumplir, tienes que hablar con un sacerdote. El sacerdote es el único que te puede desligar de ese voto o cambiarlo por otra cosa. Así que si tú has hecho, que te acuerdes, un voto que no has cumplido, debes hablar con un sacerdote. Decir, padre, mira, hice este voto irresponsablemente, o hice este voto que me comprometía más de lo que yo podía. Necesito que usted me exima de él o que me lo cambie. Eso es lo que nos llama la sabiduría. Vamos a ver el 20:27, que dice así: el espíritu humano es lámpara del Señor, que examina todo lo más hondo del ser. Hay misterios y hay verdades del hombre interior, el espíritu del hombre, que solo la lámpara del Señor, la luz del Señor, puede exponer. En este sentido, podríamos, muy hermoso Salmo 119, 105, hermoso Salmo, nos los dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. A mí me fascina ese Salmo. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Es lo que va poniendo la luz para que veamos dónde ponemos los pies y no caer. Cuando habla de espíritu, la Nesamaj es la parte espiritual interna de la vida humana, lo que fue el espíritu de vida que fue inspirada por Dios en la creación. Eso es lo que es el espíritu. Lo vemos en Génesis 2:7, cuando el Señor sopla, le da su espíritu en las narices de Adán y constituye a los seres humanos como seres espirituales. Nos da la semejanza con Dios, la moralidad, la intelectualidad, la espiritualidad, cuando entra en interacción con lo externo y se forma lo que llamamos el alma. El Señor, esta palabra de Dios que es lámpara, busca en la profundidad del corazón del hombre como ninguna otra luz puede entrar. Nos redarguye. ¿Por qué entra tan profundo? Porque es palabra viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Alguien ha llamado a la conciencia Dios en el hombre. Y te lo repito, nuestra conciencia es Dios en el hombre. Dios trae la luz, la lámpara que ilumina la oscuridad de nuestra vida, y eso es lo que constituye nuestra conciencia cristiana. Dios nos ha dado este espíritu que Él ilumina con su propio espíritu, porque es semejanza de Él. Y la conciencia entonces brota de lo más recóndito del alma. Por eso es que tenemos que alimentar nuestra alma con sabiduría y con gracia. Vamos a ver Proverbios 20:28, donde dice: bondad y fidelidad guardan al rey, con la bondad mantiene su trono. Cualquier rey terrenal puede ser preservado por la misericordia de Dios. Y la verdad mostrada al rey por la misericordia es la que él muestra a los demás. Estamos hablando en un contexto donde el rey era la cabeza moral, intelectual y de justicia de toda la nación. Esto lo complementa el versículo 26. También implica en ambos versículos. En el pacto que el Señor hizo con David, y lo podemos ver en 2 de Samuel 7, del 11 al 16,
Dios prometió no quitarle su amor al pacto. Qué hermoso, hermano. El amor del pacto al cual David estaba tan anclado. Ustedes saben cómo se llama ese amor al pacto de Dios. En hebreo se llama Hesed. El Hesed de Dios. Es el amor a la justicia, el amor a la fidelidad de Dios. Es un amor, pero es un amor a un Dios que siempre es el mismo, que no cambia en cuanto a nosotros, que nos hace ser estables. Ese amor que no solo es propio del rey David, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro amor de Hesed, nuestro amor a Dios a través de su fidelidad y siendo fiel a Él. Es un amor estable, un amor que no cambia de ambas partes. Esto es Hesed, es el gran amor del pacto que le presentó a David a través de Moisés y que nos presenta el Señor a nosotros a través de Jesucristo, que es el amor en esencia. Este Hesed es lo que hace que nosotros vivamos una vida más suave, que no sea una vida ruda, que vivamos, y si tenemos un poder sobre alguien en una empresa, en un grupo, que establecemos también con esas personas este amor a través del Hesed o de la fidelidad amorosa. Hoy en este mundo, cuando reina soy fiel mientras me interesa, hermano, más que nunca necesitamos el amor de Hesed en nuestra vida, porque esa es la esencia del amor de Dios. Podemos ver cómo este amor se cumple en Jesucristo en la Biblia, en el Salmo 72, versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 4. Y también lo podemos ver en Isaías 16, el 4 y el 5. Y veamos el versículo 29 ahora, donde dice: orgullo de jóvenes es su fuerza, y honra de ancianos las canas. Dios ha diseñado el desarrollo humano de tal manera que los hombres jóvenes se destacan por la fuerza física. Y esto es una gloria para ellos. La estamina, ganar en los deportes, ser competitivo, ser impulsivo, es sabio y es adecuado para los jóvenes asumir tareas que se ajustan a esta gloria y a este tipo de actitud y de impronta que le damos a las cosas. Ahora, en la ancianidad, que ya no se carece de esa fuerza física, de esa estamina para hacer las cosas rápido, ¿qué es lo que compensa esa, pudiéramos decir, falta de fuerza o de inicia o de impulso, pudiéramos decir? La sabiduría. El joven tiene la fuerza, tiene el impulso, pero todavía no tiene toda la sabiduría. El anciano ya no tiene esa parte, pero tiene la sabiduría. La combinación entre ambos es lo que hace algo perfecto. Desafortunadamente hoy, en mi época también, pues a los ancianos lo mirábamos como algo inservible, como algo muchas veces risible, porque no tenían nada que aportar o lo que aportar era obsoleto. No, hermano. Un anciano podrá ser obsoleto a lo mejor en el uso de la computadora, pero en lo que es sabiduría nos gana a todo el mundo por mucho. Lo que pasa es que la gente joven, hoy en día, tanto los medios de comunicación como hasta nosotros mismos, le hemos infundado como cierto desprecio a las personas mayores como gente inservible. Cuando el caudal de sabiduría que ha adquirido durante la vida tiene muchísimo que aportar al hombre joven. No por algo a los sacerdotes en la iglesia se le llama presbíteros, que quiere decir ancianos, aunque tengan 30 años, porque ya tiene la sabiduría que Dios le ha dado a través de la unción. Esto es muy importante. Las personas mayores no saben de computadora, pero saben de la vida. Y muchas veces cuando te dicen algo y tú piensas que es algo obsoleto o ridículo, cuando pasa el tiempo, tú te vas a dar cuenta que por algo te lo decían y que te hubiera sido mucho mejor escuchar lo que te habían dicho. Eso sucede mucho con los padres, con los hijos.
Cuando los padres le dicen a los hijos algo que no le conviene, es porque ellos ya pasaron esa experiencia. Y los hijos no los quieren oír y lo desobedecen. Me ha pasado a mí, le ha pasado a todos ustedes. Y al cabo de los 10, 12, 15 años, cuántas veces no viste qué razón tenían mis padres. Nunca debí hacer tal cosa, que ellos me advirtieron bien claro que me iban a traer consecuencias. Porque ellos miran más lejos porque ya lo vivieron. Desafortunadamente, en la cultura antigua todavía hay culturas como la árabe y como la israelita. A los ancianos se les da mucho respeto hasta el día de hoy. En nuestra cultura occidental hemos ganado mucho en tecnología, pero hemos perdido lo que ganamos en tecnología, lo perdimos en sabiduría. Ahora dejamos que los sabios sean los equipos, no el Espíritu de Dios, y la consecuencia es solamente que mirar alrededor para darnos cuenta de ella. Por último, vamos al versículo 30, que es el último. Dice: llagas y heridas purifican del mal, y los golpes lo más hondo del ser. El dolor es una carga, de eso nadie puede discutirlo. Y existe. Por todo lo que prometen las sectas, esta que promete que todo va a ser felicidad, el dolor existe. Porque por algo Dios, que desconocía el dolor, quiso conocer el dolor por medio de su Hijo Jesucristo, para entender nuestro dolor. Así que, querido hermano, yo no te puedo prometer que te vas a sacar la lotería, ni que vas a ser arzobispo, ni que pero sí te puedo prometer que en tu vida vas a tener dolor. Porque eso de nadie se escapa de él. Ahora, la sabiduría está en convertir el dolor en beneficio. Una cosa que parece un poco extraña. Si dejamos que el desagradable, tengo que decir el desagradable fuego del dolor refine y limpie el mal, entonces nuestra tristeza, nuestro dolor, hermanos, no fue un desperdicio, fue algo que hemos ganado. Tengo una persona querida por mí, que el único hijo de ella tuvo un accidente absurdo. Un accidente que no lo relato para que no se identifique la persona o abrir otra herida si lo ve el programa. El hijo tuvo un accidente que nadie, yo creo que nadie se podía morir de ese accidente. Lo más es salir con un chichón en la cabeza o con un golpe por algún lado. Y él desafortunadamente murió en ese accidente. Como digo yo, todos tenemos fecha de vencimiento. Esa era su fecha de vencimiento. Hijo único, buen muchacho, un hijo que todo el mundo quisiera tener ese hijo. Imagínense el dolor para ella. Y yo cuando pude hablar con ella, ya le dije, yo no tengo nada que ofrecerte de consuelo. Nada, resígnate. Y la resignación es una virtud cristiana. La resignación es lo acepto porque no me queda más remedio. No. Yo le dije, solamente la sabiduría de Dios me impele decirte eso. Este golpe tan grande que tú tienes solamente te puede llevar a dos caminos. O te hace mejor persona y un día te vas a volver a encontrar con él tal como lo dejaste hoy por la mañana para siempre. O te haces peor persona, te dejas dominar por la amargura y jamás lo vas a volver a ver y tu vida va a ser miserable. Gracias a Dios, ella escogió el primer camino y ha vivido con una gran resignación y con una gran dulzura. Y estoy seguro que se va a encontrar con él. Pero tengo otro caso de una persona que fue jefa mía, que lo cogió por el otro camino. No es una persona de hace muchos años, de esos 20, 30 años, para que nadie, pues tenga algunos jefes muy magníficos. Esa persona se volvió peor y hizo la vida imposible a todo el resto de las personas que la rodeaban. Una persona que se volvió intrínsecamente maligna, es la palabra. Dos ejemplos. Esto es lo que quiere decir. Si el dolor va a estar presente en nuestra vida, tienes dos caminos. O lo usas para purificarte y ganas, o lo usas para hacer peor y pierdes. No solo pierdes la vida eterna,
pierdes lo que te queda de vida, porque vas a vivir tú amargada o amargado por eso y haciendo la vida amarga a todo aquel que te rodea. Eso es lo que tenemos nosotros que pensar, ni hablar ya con el plano espiritual, cuando San Pablo dice, cuando yo uno mi sufrimiento al de Cristo, me convierto en corredentor con Cristo. Esas palabras de San Pablo a veces me graban, no despreciar el sufrimiento, no despreciar el dolor. Cuando uno tiene un dolor, que esto es lo que quiere decir San Pablo, que lo vas a experimentar. Cuando tú tienes un dolor y tú le dices, Señor, te ofrezco este dolor por la conversión del pecador que tú elijas y tú escojas, del peor de todos. Y el Señor toma esa petición tuya y lleva la salvación a un ánima por eso que tú estás experimentando. Tú te conviertes corredentor de esa persona, porque Cristo lo redimió, pero la redención no había llegado a él. La redención llega a él a través de lo que tú estás ofreciendo, y tú te vuelves corredentor con esa persona. Hermano, no despreciemos el sufrimiento. No te digo que lo busques, porque yo no lo busco. Te digo que no, si llega, no lo desprecies. Úsalo para mejorarte tú, ofrécelo para que tú te vuelvas corredentor con otra persona. Te digo que en el reino de los cielos no hay premio más grande que este que te estoy diciendo, que tú hayas sido corredentor de alguien que tú ni conoces. Porque todos somos salvados, pero no todos son redimidos. O pudiéramos decir al revés, todos son redimidos, pero no todos son salvados. Cristo nos redimió toda la creación, pero ahora la pregunta mía es, ¿todas las personas, aquellas que Dios redimió, han aceptado esta redención? ¿No? Y podemos ver en nuestra familia y alrededor personas que han sido redimidas en conjunto por Cristo, pero ya la redención se vuelve personal cuando tú la aceptas en tu vida, que eso es lo que constituye la salvación, aceptar la redención de Cristo sobre mí. Cuando una persona no la ha aceptado y Dios se vale de algún medio por tu ofrecimiento, porque lo único que tenemos nosotros que ofrecer a Dios es nuestro sufrimiento, porque todo lo demás que tenemos viene de Él, menos el sufrimiento y el pecado. Y yo no creo que un pecado se le pueda ofrecer a Dios. Mira, Señor, el mal que te hice te lo voy a regalar. Te doy un palo hoy, te digo, ay, mañana el día de tu cumpleaños te voy a regalar el palo que te di. Dios se pone contento cuando le regalamos nuestro pecado, cuando decimos, Señor, el pecado que tú me perdonaste, tómalo y enciérralo con 4 llaves para que nunca regrese a mí. Pero si algo tenemos que no es de Él, que nosotros le podemos dar y usar es nuestro sufrimiento. No dejes que se desperdicie el sufrimiento que viene a tu vida. Eso es lo que constituye el principio que muchas personas no han entendido de la corredención de María. Todos somos corredentores. De todos nosotros, corredentores, por lo que dice Pablo, todo el que ofrece su sufrimiento a Cristo se convierte en un corredentor. De todos nosotros, corredentores, la primera de todos es María. ¿Por qué? Porque ella fue la primera que sufrió y unió su sufrimiento a su hijo en la cruz, al pie de la cruz, con la profecía de Simeón: una espada te atravesará el pecho. Ella es la primera corredentora. Esto no tiene nada que ver con el documento que sacó el Santo Padre, que yo lo entendí perfectamente, que yo no tengo ningún problema con eso. Lo dejo bien claro por mal que le caiga a las personas. Yo creo que acumularle títulos a María, ella es la primera que no los quiere, porque lo que ella quiere es la gloria de su Hijo Jesucristo. Y muchas veces se le dan títulos que ella de por sí ya lo tiene, que no hay necesidad de dárselo, que esa necesidad de imponer un título que ya lo tiene desde el principio es una especie de exaltación, yo diría emocional, más que
que nada. Yo creo que María es corredentora, por supuesto que yo lo creo, bíblicamente ella es la primera de las corredentoras. ¿Creo yo que es necesario un dogma? Se lo digo, queridos hermanos, no, no. ¿Por qué? Porque un dogma se hace cuando hay una duda que agita a la iglesia en cuanto a un elemento de fe. Un dogma no es un premio que se le da a un grupo que quiere ese premio. Se proclamó el dogma de la Inmaculada porque había una gran polémica por siglos en la iglesia de teólogos de si María era Inmaculada o no. De grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino y otros. Se declaró el dogma, se acabó el problema. Se declaró el dogma de la Asunción de María, aunque se venía celebrando desde el siglo I, porque había personas que negaban la Asunción de María porque no estaba en la Biblia. Pero este problema de la corredención nunca ha estado en duda hasta que un pequeño grupo hace poco quiere imponer. Los dogmas no se dan por imposición del pueblo, se da por necesidad de la iglesia. Y para los propagadores de chisme que andan por ahí y están solamente oyendo lo que dicen los demás para empezar a chismear, no estoy negando que María es corredentora, lo estoy afirmando. María es bíblicamente explicado corredentora. La posibilidad de declarar un dogma, tal como lo dijo Juan Pablo II, como lo dijo Benedicto, como lo dijo Francisco y como lo dice León, 4 papas, no hay necesidad, porque un dogma no se proclama para que tú estés contento, se proclama por necesidad espiritual de la iglesia. Pero todos, con María, la primera, con la espada, cada vez que ves la espada van en el pecho, nos recuerda que ella es corredentora junto con nosotros. Pero ahora tú tienes que ser también corredentor como ella. Si no, tú lo que estás haciendo es bulla en la iglesia. ¿Puedo ser más claro? Yo creo que no. Y con esto me despido. Recordándole que este año vamos a avisar próximamente una peregrinación con Santiago Alarcón de estudio de la iglesia primitiva a Roma, solamente a Roma. Vamos a tener esta peregrinación anual a Israel y vamos a tener una peregrinación a las iglesias del Apocalipsis y a la isla de Éfeso, donde Juan escribió este libro. Todos van a ser en el mes, finales de septiembre y mediados de octubre. Ya yo les diré la fecha. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.